Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Yüksel y Barb Aktaş. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En la bulliciosa ciudad de Estambul, donde las aguas del Bósforo reflejan siglos de historia y las gaviotas trazan círculos sobre los ferries que cruzan de orilla a orilla, dos figuras del espectáculo turco han logrado detener el tiempo. Yamur Yüksel y Barb Aktaş, protagonistas de una de las parejas más comentadas por fans y medios, han vuelto a convertirse en el centro de atención, esta vez no en una alfombra roja, sino en un escenario mucho más íntimo, un amanecer sobre el mar. La historia comenzó a desatarse cuando seguidores atentos notaron algo peculiar en las redes sociales. Entre las publicaciones fugaces de sus Instagram Stories, ambos compartieron imágenes casi idénticas. El mismo cielo pintado de tonos dorados y rosados. Las mismas nubes flotando sobre la silueta inconfundible de la Torre de la Doncella y un ángulo que solo podía capturarse desde la cubierta de un vapor saliendo del muelle de Eminönü. No hacía falta ser detective para intuir que estaban juntos. Testigos presenciales aseguran que Yamur fue la primera en embarcar, luciendo un vestido largo de lino, blanco como la espuma del mar. Se acomodó en la parte trasera del ferry, eligiendo un rincón discreto. 10 minutos después, Barb apareció cargando una pequeña mochila de cuero para cámara y una cesta de mimbre que, según quienes la vieron de cerca, parecía contener algo más que simple merienda. El ambiente era tranquilo, los pasajeros apenas se fijaban en ellos. Entre el aroma a sal y el tintineo de los vasos de té, eligieron sentarse frente al horizonte, dejando que el murmullo de las olas hiciera el resto. Las imágenes filtradas por un aficionado al que el azar colocó en el mismo barco muestran a Barb agachado, buscando el ángulo perfecto para retratar a Yamur mientras su falda se agitaba con la brisa. Sin maquilladores, sin focos, sin retoques. Solo la luz dorada del amanecer y dos personas que parecían olvidarse del mundo. Hacia el final de la mañana, la pareja desapareció de la vista pública. Sin embargo, las pistas digitales siguieron su rastro. Un restaurante rústico en Anadoluhisar publicó una fotografía de su terraza a orillas del río. En segundo plano, casi inadvertidos, dos perfiles resultaban inconfundibles. Sobre la mesa, borek recién horneado y jugo de granada. Tras el almuerzo, decidieron recorrer a pie un sendero estrecho hasta llegar a una ensenada tranquila del río Göksu, un lugar conocido por pescadores y aves que rara vez recibe turistas. Allí se descalzaron, extendieron una manta a cuadros y dejaron que sus pies se sumergieran en el agua fría. Según el relato de un guía en canoa que pasaba cerca, Barb sacó de su bolso un cuaderno delgado lleno de letras escritas a mano. Mientras él susurraba las frases, Yamur apoyó la cabeza en su hombro y lo escuchó con una sonrisa suave. Después, aplaudió en silencio y se inclinó hacia él, como si quisiera guardar aquel instante para siempre. En redes, sus publicaciones parecían un diálogo codificado. Yamur subió una imagen de las ondas en el agua acompañada de la frase, «La paz es el silencio entre dos latidos». Minutos después, Barb compartió la sombra de dos siluetas entrelazadas sobre la hierba con el texto, «Algunos silencios hablan más fuerte que un aplauso». Dos frases separadas por 16 minutos, pero unidas por el mismo hilo invisible. Todo esto ocurre en un momento crucial para ambos. Se rumorea que Barb está a punto de firmar para protagonizar una superproducción histórica que se rodará en Capadocia durante 6 meses, lo que sería su proyecto más extenso lejos de Estambul. Yamur, por su parte, habría hecho una audición para una serie de streaming en español que se filmará en Barcelona, abriendo la posibilidad de una separación geográfica prolongada.
Las especulaciones sobre un posible distanciamiento ya habían surgido semanas atrás, especialmente después de que decidieran asistir por separado a la gala de los premios Altnkelebek. Por eso, este paseo por el Bósforo se interpreta como una pausa consciente, un intento de atrapar un día entero antes de que sus agendas los arrastren en direcciones opuestas. Como era de esperar, las opiniones están divididas. Algunos críticos sostienen que la jornada estuvo cuidadosamente planeada para refrescar su imagen pública de cara a sus próximos estrenos. La luz perfecta, el estilo coordinado, las publicaciones sincronizadas, todo encajaría en una estrategia de mercadotecnia impecable. Sin embargo, sus seguidores más fieles defienden la autenticidad de la relación. Recuerdan que rara vez aceptan patrocinios como pareja, que han rechazado ofertas para programas de telerrealidad y que su discreción les ha costado contratos publicitarios. Un comportamiento poco compatible con una relación montada para la galería. Quienes estuvieron cerca ese día mencionan gestos pequeños, imposibles de fingir, Yağmur acomodando el cuello de la chaqueta de bar antes de que bajaran del ferry, su mano rozando distraídamente el antebrazo de él mientras bebía té, la complicidad en las miradas cuando uno tomaba una foto y el otro sonreía. En entrevistas pasadas, Bar confesó que solo comparte letras inacabadas con una persona que entiende la música detrás de las palabras. Ese cuaderno abierto sobre la manta parece confirmar quién es esa persona. Incluso el pañuelo de seda que Yağmur llevaba al cuello era idéntico al que la abuela de Bar lució en una foto familiar de los años 70, una imagen que él mostró en un programa el año pasado. Fuentes del sector joyero aseguran que Bar encargó un anillo de oro rosa con piedra lunar a un artesano de Kukurkuma, cuya entrega está prevista para mediados de septiembre, justo antes de que ambos puedan partir a sus respectivos rodajes. Por ahora, ni los actores ni sus representantes han emitido declaraciones. Pero en redes, los hashtags #Boazdaak y #YağmurForever ya son tendencia. ¿Y las teorías no paran? ¿Están a punto de comprometerse? ¿O se trata de un último capítulo antes de una separación inevitable? Sea cual sea la verdad, la escena que regalaron ayer al público, un ferry al amanecer, un almuerzo junto al río, un cuaderno de letras y un silencio compartido, ha ofrecido un respiro frente al ruido constante de la prensa rosa. Nos recuerda que, detrás de contratos internacionales, sesiones de fotos y rumores, todavía pueden existir momentos sencillos, cargados de humanidad. En MR Magazine creemos que es precisamente esa autenticidad la que conecta con el público. Porque en un mundo saturado de titulares efímeros y romances de escaparate, ver a dos personas disfrutar de té, poesía y una conversación sin prisa es un recordatorio de que el amor, cuando es real, no necesita guión. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Yağmur Yüksel y Bar Baktas viven una historia genuina o que este día fue una jugada maestra de relaciones públicas? Cuéntanos en los comentarios y dinos también qué otras figuras del espectáculo turco te gustaría que trajéramos aquí para descubrir su lado más íntimo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.